¿Por qué no estamos culturalmente obsesionados con esta serie? Aprendí a dibujar dibujando y aprendí a escribir cómics estudiando, pero mis lecciones favoritas sobre ser autor de cómics las aprendí de ver esta serie. ¿Qué tal, chiques? Estoy muy emocionada por hacer este video, lo he estado escribiendo por meses y quiero recapitular el primer episodio de una de mis series favoritas, la cual me enseñó las cosas más valiosas sobre ser artista de cómic o manga y se llama Naoki Urasawa no Manben. Manben es una serie documental creada y presentada por el reconocido mangaka Naoki Urasawa. Manben es una palabra compuesta por los ideogramas para dibujo y esfuerzo o lucha. En cada episodio se irá de cerca el estudio de un mangaka reconocido por un periodo de tiempo, capturando la forma de resolver páginas reales, y luego se editan las cintas y Urasawa se reúne con el mangaka para comentarlas. Hay 4 temporadas de 4 o 5 episodios, más una serie secuela, Manben Neo, lanzada en el 2020. Tengo varias razones por las cuales quiero hacer una recapitulación de Manben. La primera es que Manben merece y está hecho para ser estudiado, y la segunda es que quiero hacerlo y ustedes deberían querer que yo lo haga. Esto realmente será contenido premium. No sé si será popular, pero será valioso, ¿ok? Manben es una serie muy nicho, con un ritmo un poco contemplativo, así que no tengo muchas personas con quienes compartirla, a pesar de que es, en cierta escala, un éxito de culto en internet. Es realmente una serie increíble que me hace sentir lo que supongo que sienten las personas deportivas cuando ven deportes. ¿Por qué la NHK no está en negociaciones con Netflix para licenciarla en todo el mundo? Es probablemente un misterio para el FBI. Un punto emocional muy grande de la serie es lo reconfortante y reasegurador que es ver artistas de manga con décadas de establecimiento pasar por las mismas dudas, curiosidades y experimentos que personas como yo, artistas de cómic de gamas más accesibles, también pasamos, lo que nunca había descrito mi crisis profesional de forma tan elegante. Por esta misma razón estaré integrando mis propias experiencias a los comentarios sobre cada capítulo, aunque se sienta muy extraño comparar mi experiencia con la de cualquiera de estos maestros, y luego con mucho respeto. Entonces, estos son algunos aprendizajes que podemos encontrar en el episodio piloto número 0 de Manben, donde Urasawa entrevista a Kai Kawaguchi y Kazumi Yamashita, dos mangakas muy reconocidos con al menos 46 y 35 años de trayectoria respectivamente. Mis favoritos son probablemente los últimos 3. Número 1. Dibujar bien no es importante. Kawaguchi confiesa que odia su hábito de hacer microtrazos falsos antes de hacer el trazo real con la tinta. Estas microdudas durante el instante previo demuestran como una preocupación calculadora por el aspecto de las cosas y no el significado de las cosas. Y da la impresión de que esta fijación por la estética del dibujo podría ser algo que se asocie a autores más jóvenes o incluso inseguros, y eso podría ser en parte la razón por la que Kawaguchi de pronto sea consciente de este hábito frente a la cámara. Aunque en este punto la viñeta ya está bastante encaminada. Los trazos en los que está dudando son detalles que contribuyen colectivamente, pero no son puntos de inflexión para la escena. En contraste, vemos el trazo súper libre, ligero, orgánico de Urasawa, quien es muy generoso con la fuerza y curva de sus trazos y entinta directamente sobre un boceto bastante suelto, porque en sus palabras odia dibujar 2 veces. Y acepta cualquier error como temblores o irregularidades en el grosor de la línea y los incorpora rápidamente en el dibujo, porque como dice, no se está enfocando en el dibujo, sino en lo que el dibujo expresa. Nos dice que hacer manga no tiene que ver mucho con lo que dibujas en sí y por lo tanto qué tan bien lo dibujas, sino en la distancia y rapidez de los movimientos y lo que sucede en la historia. En su caso está dibujando una secuencia emocionante y el valor está en la performance de sus personajes y que también pueden cargar esas emociones que son las que avanzan la escena. Podemos aprender de esto que la actitud preciosista y perfeccionista que muchas veces podemos tener al dibujar cómics no solo nos retrasa a nivel de tiempos, sino que puede estar distrayéndonos de cumplir nuestro verdadero objetivo, el cual es representar las emociones crudas y crear escenas impactantes. A veces los dibujos más imperfectos pueden ser los que comuniquen mejor ideas particulares. 2. Encontrarse como autor tiene mucha relación con el contexto y las tendencias de la industria. Ambos autores narran un poco sus orígenes y lo que les costó encontrarse al principio, incluso después de ser publicados. Vemos a Kawaguchi revisar sus trabajos tempranos y se nota cómo batalla por un lado los sentimientos de nostalgia y aprecio de una época más simple y por otro lado
como la bochornosa sensación de que está siendo grabado y no quiere enseñar lo que para él seguramente es una vergüenza, pero desde mi punto de vista millennial e ignorante se ve maravilloso. Esto sirve de base para que entendamos sus primeros años tratando de encontrar su lugar en la industria. Durante los años 50, el manga estaba principalmente dirigido hacia audiencias menores, liderado por el influencial estilo de Tezuka. En los 60, una nueva corriente apareció llamada Gekiga, imágenes dramáticas, proponiendo un manga dirigido a adultos y que tratara temas más oscuros y complicados, tanto a nivel narrativo como de recursos visuales. Kawaguchi empezó a trabajar durante el auge del Gekiga y lo acredita como una primera influencia, asegurando que encontró una gran libertad que no sería posible en la industria del manga juvenil, como el uso del ero, el guro y los elementos surrealistas. Pero incluso cuando ya había reconocido la corriente en donde podía construir su obra, tuvo que experimentar con incluir elementos más pop. Por ejemplo, en medio de la serie Heart and Loose, un drama hardboiled detectivesco, Kawaguchi decide cambiar la forma en la que dibuja los ojos de sus personajes. Pasa del estilo visual mucho más parco, típico del Gekiga, a algo que Urasawa llama la forma pop de dibujar los ojos, porque son agrandados para mejorar la forma en la que expresan las emociones y generar más empatía con el público. Esto fue un consejo de su editor para acercarse más al hit que no había tenido hasta ese momento en su carrera, y en retrospectiva podemos decir que funcionó. De hecho, yo misma seguí este consejo hace poco. En mi primera versión de mi webcómic Tarot de 100 Arcanos, dibujaba los ojos de mis personajes sin brillo y solo con un iris de color. En la nueva versión estoy dibujando los ojos con el brillo tradicional del manga y creo que sí genera un aspecto un poco más accesible al público. Yamashita, por su lado, hizo su debut en la universidad y por 9 años intentó hacer lo que se esperaba de ella y lo que era popular en la industria, un manga shoujo de romance. Pero cuando empezó su primer hit, La vida del genio profesor Yanagisawa, un manga seinen, se sintió tan a gusto que se dio cuenta que el shoujo nunca había sido para ella. De esto podemos entender que en cualquier momento de nuestras carreras siempre hay que seguir experimentando con tendencias de la industria y reevaluando si tal vez incorporar un recurso visual que no habíamos considerado antes o incluso intentar con otro género podría llevarnos a una mejor relación de esfuerzo puesto versus resultados comerciales. 3. Los tiempos por página son extremadamente relativos. En el episodio vemos a ambos autores entintar una página. Los tiempos que se nos dan son 7 horas para Kawaguchi y 3 días para Yamashita. Aunque también vemos a ambos autores resolver otras páginas y tener reuniones con asistentes y editores, igual supongamos que los tiempos de Yamashita fueron mayores y analicemos ambas páginas y sus necesidades. Kawaguchi termina de bocetar su página en 16 minutos. Es una página simple, tiene 2 viñetas con solo un personaje y el fondo sin mucha dificultad. Es una página de impacto, en donde el poder narrativo está en el texto que describe la transformación de la postura del personaje y los visuales están ahí solo para apoyar el mensaje. En el caso de Yamashita, también tiene una página de impacto donde la primera fila tiene 2 viñetas y la segunda fila tiene la viñeta más importante. Pero el poder narrativo de esta página no está en el texto, sino en la secuencia de acciones. De hecho, no hay texto, así que las acciones tienen que ser extra claras para lograr el impacto entero de la escena. Resolver esta claridad de acciones y exactitud del movimiento es lo que más retrasa el proceso de Yamashita. Además, como veremos más adelante, la viñeta de impacto de Yamashita tuvo requerimientos considerablemente más complejos que cualquier otra vista en el episodio. De esto podemos entender 2 cosas relacionadas entre sí. A, que la complejidad de las viñetas no solo depende de la complejidad del dibujo, sino de los requerimientos de la escena. Y B, a la hora de organizar tiempos hay que tener en cuenta la complejidad de las viñetas o páginas y alinear las escenas más complejas con nuestros picos de energía o sesiones de trabajo más concentradas. 4. Cada autor adapta los procesos a sus necesidades fluctuantes. En general, Manben es un tesoro porque conocemos cómo cada autor es libre de crear su propia forma de encarar los procesos de creación del manga, ajustándolos a sus preferencias, carencias, fortalezas y las necesidades específicas de su obra. Uno de mis momentos favoritos de este capítulo es cuando comparten las particularidades de cómo resuelven sus names. Un name es el primer boceto del manga. Uno se lo entrega al editor para poder hacer correcciones rápidas antes de empezar con el manuscrito final. El objetivo es evaluar la relación y ritmo de textos y viñetas,
no es hacer ajustes en los dibujos, sino comprobar la legibilidad y el flujo de la historia. En un momento, Kawaguchi le muestra a Urasawa un guión completamente textual. Los editores de manga no piden guiones, no es una práctica común. El manga se planifica y se corrige a nivel de viñetas, y pareciera que corregir un guión textual es un proceso innecesario, ya que en el manga las palabras finalmente dependen de los dibujos para ser redefinidas y contextualizadas. Urasawa inicialmente elogia este método, pintándolo como una preparación extra, que en teoría le daría un espacio y tiempo exclusivo a Kawaguchi para pulir sus diálogos antes de empezar a planificar las viñetas, algo coherente con su personalidad cautelosa y el género más adulto de su obra. Pero pronto aprendemos que en realidad es una medida para lubricar su flujo creativo, ya que una de las influencias tempranas fue el cine de Akira Kurosawa. Kawaguchi mantiene este enfoque cinematográfico de trabajar su name como un guión cinematográfico, porque le permite envisionar su trabajo como si fuera una película. Yo me he encontrado en una situación similar muchas veces. Siento que algunos capítulos fluyen mejor como un guión antes de ser bocetos, y otros capítulos necesitan ser boceteados primero antes de pulir el diálogo. Ser conscientes de esta necesidad flexible nos permitirá adaptar nuestros procesos y reevaluarlos caso por caso. Al final, el objetivo de esta etapa es poder revisar el ritmo y el flujo del capítulo, entonces usemos el método que nos permita atrapar los errores y hacer cambios más rápidos. Es una etapa en donde tenemos que priorizar la agilidad. 5. La contradictoria idea de la intimidad autoral. Una idea fascinante que la serie explora es la intimidad autoral, una sensibilidad como temperamental del mundo interior del autor que no siempre se adapta fácilmente a procesos laborales donde hay que ser objetivos, como el trabajo en equipo. Vemos a Kawaguchi esforzándose por reconciliar su proceso autoral íntimo con el proceso logístico de repartir tareas entre sus asistentes. Expone sus páginas con los personajes ya entintados y, antes de mencionar nada sobre el dibujo, narra escena por escena, mencionando el objetivo del capítulo y qué es lo más importante a nivel narrativo. Los autores mencionan lo difícil que es encarar estas etapas exteriores, porque hasta ese punto la historia y todas sus variables existen solo en el mundo interior del autor y están escritas como en un lenguaje personal de imágenes referenciales, atmósferas específicas y recursos intangibles entre los que a veces solo uno puede ver las conexiones. Es un proceso distinto que el lenguaje entre autor-lector, y las necesidades de este proceso pueden cogernos desprevenidos si no logramos un buen balance entre la intimidad autoral y la objetividad laboral. Por ejemplo, si comunicamos mal la idea de una viñeta a un asistente porque usamos términos subjetivos para describirla, podemos frustrarnos erróneamente con su trabajo y perder no solo tiempo, sino también la confianza de nuestro equipo. Esto puede parecer evidente para muchos, pero cuando estamos inmersos en el proceso de crear, lo común es que no tengamos acceso a una perspectiva tan fría y lógica, porque crear es un proceso de negociación con uno mismo. La serie nos introduce al documental de la NHK sobre Osamu Tezuka, Los secretos de su trabajo, de 1986. Y en él vemos que Tezuka tenía una oficina privada donde solo se le permitía la entrada a su esposa, mientras que editores y asistentes solo podían ir hasta la puerta. Y también vemos que mientras creaba, tenía estos momentos en los que sufría por preguntas personales sobre lo que estaba creando. El mismo Urasawa, a pesar de que está pitcheando, vendiendo y ejecutando la idea de la serie en este episodio piloto, inequívocamente se nota más incómodo cuando tiene que ver su trabajo grabado y editado. Mi lectura de su expresión es: para sacar adelante este proyecto necesitaré una distancia extra de mi vulnerabilidad autoral o no toleraré este nuevo nivel de exposición. Percibo que en el episodio muchas veces se crean paralelos narrativos entre los espacios físicos donde se hace manga y el tormento psicológico íntimo de crear. Al final, cualquier proceso de incubación es drenante, transformacional e intenso. Ambas cosas, tanto el espacio donde se crea como la actividad creativa que sucede ahí, deben protegerse de los visitantes para preservar la energía creativa. Así que cualquier escenario donde debamos abrir una ventana o puerta hacia un asistente, hacia una cámara, hacia una mirada analítica ajena, es un momento de tensión para el que debemos estar preparados. He perdido la cuenta, pero creo que este es 6. 6. La búsqueda
búsqueda de la forma y dibujar de la intuición. Hasta ahora no he hablado mucho de la segunda invitada del episodio, Yamashita, y es porque quería reservarla para mis puntos favoritos, porque cuando recuerdo este episodio, recuerdo sus escenas. Urasawa y Yamashita tienen una conversación increíble sobre el uso de referencias para capturar el movimiento. Vemos a Yamashita borrar el boceto de un movimiento sin siquiera completarlo, incluso intentando actuar el movimiento con su propio cuerpo para poder visualizarlo. Urasawa propone el uso de fotografías de referencia, pero Yamashita le dice que no las usa tanto. Urasawa nota que nunca es bueno copiar la pose de una foto tal cual, porque muchas veces las fotos no tienen gracia en cuanto al movimiento, el ángulo o esa magia del manga. Y sugiere que siempre es bueno usar referencias cuando ya hayas intentado dibujar una pose sin referencias y puedas luego hacer un tercer boceto que sea algún punto entre los dos primeros. Estoy súper de acuerdo porque esto es algo que pasa mucho con los modelos 3D de Clip Studio Paint, que son espectaculares para ayudarte a resolver algo que no puedes visualizar, pero nunca es bueno copiarlos porque los dibujos quedan muy estáticos. Luego, mientras Yamashita está resolviendo la secuencia de movimientos específicos en su página, Urasawa recalca que su técnica de bocetaje es interesante porque hace líneas muy libres y grandes como si buscara la forma. Me encanta esa frase porque es algo que probablemente muchas personas hacemos, pero no teníamos un nombre o una conciencia de ello. Se refiere a ese momento cuando tenemos una imagen mental muy específica de un dibujo, pero de pronto al llevarla al papel no le encontramos la forma y tenemos que tomar una serie de micro decisiones rápidamente para intentar capturar la idea o lo más cercano que podamos llegar a esa efímera imagen que de pronto no está tan clara, incluso cuando hace segundos lo había estado. Urasawa elogia el bocetaje de Yamashita porque a pesar de que los trazos y formas generales están sucias, la búsqueda de la imagen del boceto es muy agresiva y ella le responde que es porque está dibujando completamente desde su intuición. Esto me encanta. Si dibujas cómics, sabes que hay algunas viñetas para las que necesitas buscar muchas referencias o tienes que usar un ángulo o composición exacta para que funcione. Y desde la concepción de la viñeta domina la dirección lógica de necesitamos este recurso para que funcione el mensaje. Pero hay otras viñetas, generalmente las que tienen más carga emocional atmosférica y que significan más para nosotros los autores, que podemos dibujar desde la intuición. Eso no significa que no miremos referencias, ojalá luego de un primer intento como aconseja Urasawa en el punto anterior, o que tomemos en cuenta recursos como un buen plano cinematográfico que nos pueda ayudar. Significa que la dirección de la escena está viniendo de una voz interior autoral que está perfectamente en sincronía con el corazón de la historia y que antes de resolverla con las herramientas lógicas, nos estamos dando un espacio para escucharnos. 7. Podemos ganar la batalla cuesta arriba. En todo el piloto, Yamashita parece ser la persona más cómoda de mostrar su proceso, incluso permitiéndonos que veamos una reunión con su editor donde es criticada, sesiones de feedback abiertas con su asistente y, como mencioné antes, una página técnicamente simple que le costó muchas horas terminar. Los requerimientos de su obra y su método para resolverlos son fascinantes, pero lo que más valoro de su participación en la serie es su actitud. La parte más triunfal del episodio viene al final, cuando Yamashita está entintando su viñeta de impacto de una escena de su manga Land, donde un personaje misterioso está caminando bajo una piel de jabalí. Antes de terminar, se lo enseña a su editor con muchas dudas porque el peso narrativo de esta escena está en la atmósfera. Y la atmósfera que quiere lograr y no está logrando es algo salido de un sueño. Urasawa comenta que ya que está entintando usando el mismo lenguaje visual que para el resto de viñetas, pues no nos saca de la normalidad, si bien cumple totalmente con la función de comunicar la lógica de la escena. Entonces Yamashita compara su página con el primer boceto que hizo, el cual hizo con tinta de Sumi-e, y decide intentar una tercera vez con un pincel y técnica más libre. El resultado final es una página que realmente te saca de la realidad del manga y que tiene una atmósfera folclórica perfecta para la historia. Es un éxito, y como si no bastara con este clímax, Yamashita le muestra su página terminada a su asistente, quien le sugiere: la viñeta es tan impactante que funciona por sí sola, eliminemos las otras dos viñetas de la página. Tengan en cuenta que estas otras dos viñetas son sobre una secuencia de acciones tan específicas, un personaje poniéndose la piel de un animal, que a Yamashita le costaron la mayoría del episodio y las eliminó sin dudarlo. Creo que es una decisión súper arriesgada,
inesperada y espectacular. Así es lo que la gente siente cuando ve deportes. Creo que durante el episodio, Yamashita demuestra una estabilidad emocional brillante, que se sustenta con su apertura y su aceptación del cambio y la crítica. Cuando uno está en la 9ª hora del segundo intento de una sola viñeta y está maldiciendo por qué tuve que escribir una escena tan específica, es muy fácil abandonar el plan, cambiar la viñeta por algo que decidimos en un estado de desesperación o frustrarnos tanto que quemamos lo que muchas veces es la última luz que queda en la habitación, nuestro vínculo infantil con la creación. Por infantil no me refiero a un vínculo inmaduro, sino que cuando somos niños y nos enamoramos de contar historias con dibujos, nuestro ego no forma parte de ello. Cuando contar una historia es nuestra carrera, lo normal es liderar esa búsqueda con el ego, lo que mata nuestro primer vínculo. En otra escena donde Yamashita recibe sugerencias sustanciales de su joven editor y le responde con total apertura y hasta curiosidad, dice: a estas alturas estoy dibujando todo lo que se me ocurre. Entre un intento y otro, tiene que haber un diamante. Este enfoque en la cantidad podría sonar cínico, pero en el contexto de Yamashita y su historia en el episodio, lo interpreto como que es un aprendizaje que le ha costado en la vida. No sé ustedes, pero yo siempre soy bombardeada con información sobre lo pesimista y cruel que es la realidad del artista de cómic. Pareciera que es casi imposible evitar el burnout final, como si fuéramos bailarinas de ballet robándole años a nuestro cuerpo. Ver a una profesional que no es novata triunfar emocionalmente sin tener que distanciarse de hacer cómic es una imagen importante para mí, que me da esperanza y significa que podemos ganar la batalla. Nuestra historia no tiene por qué ser la de un artista deprimido y enterrado por una montaña de páginas imposibles. Podemos mantener incluso en la adultez una relación sostenible y hasta emocionante con nuestro arte. Y por último, la tesis de la serie. Finalmente, vamos a terminar este video monstruoso con mi aprendizaje favorito. Aunque creo que he dicho eso varias veces en este punto, soy muy feliz de hacer este video. Me siento como una persona sentada en el estadio gritando para animar como a los deportistas y jugar el juego y tomando gaseosa. Entonces, ya que es el episodio piloto, Urasawa lo abre con la tesis de la serie. La idea central, y esta idea es tan maravillosa y tan fuerte que hasta ahora es el aprendizaje más valioso para mí. Nos dice: no preste atención al hombre detrás de la cortina. Hacer manga es una performance. Lo vemos revisar la expresión exacta de un personaje a la que vuelve para hacer microcambios durante varias etapas de la página, porque con cada adición está evaluando el flujo del storytelling. Nos dice: dibujar manga es proyectar esa performance, como si poseyeras a los personajes con tus intenciones. Cuando dibujas cómic, muchas veces se encuentran paralelos con el director de una obra o una película, pero en el cómic no solamente estás orquestando todos los recursos del storytelling, eres los recursos del storytelling. Los actores, los personajes de la obra, también son tú, el fondo eres tú, el ritmo de la historia eres tú. Es una actividad tan absolutamente íntima y a la vez no preste atención al hombre detrás de la cortina. Nuestra misión como autores es desaparecer para que la historia hable por nosotros. El esfuerzo de capturar mangakas al momento íntimo de trabajar tiene la intención de entender este arte como una performance, porque el arte del cómic no solamente está en el cómic, sino en el ingenio y rapidez de las decisiones que tomamos mientras hacemos el cómic. Es un momento que debe ser protegido de miradas ajenas, pero al que estamos teniendo un acceso privilegiado porque Urasawa tiene la llave y nos la está compartiendo. ¿Por qué? Porque siente amor por el manga. Yo amo el cómic y si has visto el video hasta aquí probablemente también ames el cómic. Esta serie está llena de ideas poderosas que me hacen sentir revitalizada y llena de ganas de hacer cómic. Y estoy feliz, aunque exhausta, de poder compartir mis apuntes nerds con quienes hagan el espacio. Dicho esto, suscríbanse para más videos de cómic. ¿Qué tal? ¿Les gustaría una serie donde repasara otros episodios de Manben? Díganme y déjenme saber en los comentarios y nos vemos la próxima semana.